Bienvenidos a Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. Un espacio dedicado a cuidar tu salud mental y enfrentar los desafíos del día a día con el poder de la psicología. De la mano de especialistas, te ofrecemos herramientas y tareas prácticas para que puedas aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. Esto es Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este programa de Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria. El día de hoy tenemos el honor y estamos completamente agradecidos de que estés con nosotros. El día de hoy les quiero presentar a la maestra Miriam Cruz, quien es especialista en esta área de la que vamos a estar hablando hoy. Tenemos un tema súper interesante para compartir con ustedes y pues bueno, vamos a ir desarrollando en la plática. Miriam, te doy las gracias. Quiero mencionarles pues que Miriam es maestra en prevención, atención de violencia. Tiene entrenamiento en terapia racional emotiva, así como la terapia Gestalt. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Al contrario, agradezco mucho la invitación, estar en un foro que dé la posibilidad de hablar de estos temas tan valiosos, porque a veces tomamos decisiones, pero entre mejor informados estemos, nuestra decisión va a ser mejor, obviamente. Entonces me encantó que me invitaras para hablar de estos temas. Perfecto, pues bueno, Miriam, el día de hoy vamos a hablar de aquellas cosas que las personas deberían de saber antes de ir al psicólogo, ¿no? Es así. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos explayando en esta parte? Y pues bueno, ¿cuál sería el primer punto de todas aquellas cosas que se tienen que saber antes de ir al psicólogo? Bueno, de entrada, nosotros como usuarios, voy a utilizar esa palabra, o como clientes o como pacientes, no vemos muchas cosas que son bien importantes y que ahorita voy a puntuar. La primera es a quién estás escogiendo, que realmente sea alguien que ha estudiado, se ha formado dentro de la psicología para poder considerarlo como alguien que pueda ser un acompañante o, si es una psicoterapia, alguien que haya desarrollado también una formación en términos de especialidad para tratar ya alteraciones mentales que requieren, por supuesto, de un especialista. Ese sería como el primer punto. ¿A quién escoges? Verificar que tenga estas características de profesional. ¿Y cómo podemos verificar eso? Pues bueno, identificando que tenga credenciales. ¿Qué quiere decir? Que esté acreditado teniendo un título en psicología, que es la licenciatura como básica para poder considerar a alguien en estos rubros de acompañamiento. Y si ya hablamos de una necesidad mayor, pues tendríamos que pensar en un especialista. Me gustaría preguntarte, Miriam, en psicología, ¿por qué es básica? Acuérdate que la idea es que las personas que no están tan familiarizadas con lo entiendan. ¿Por qué es tan necesario, desde tu perspectiva, que sea una formación en psicología, así súper breve? Porque básicamente cualquier programa de psicología en nuestro país, aunque no son uniformes, no son todos iguales, cubren con características de entender qué es la personalidad sana, qué es la personalidad enferma, cuáles son características que requieren entender los procesos anómalos de un desarrollo o los normales del desarrollo y elementos muy básicos para poder identificar cuándo se requiere, en este caso, de la diferenciación de patología o de simple acompañamiento e intervención. Cuando salimos de la licenciatura, muchas veces no hemos adquirido la especialidad para poder hacer intervenciones ya más específicas, pero sí un acompañamiento en términos de primeros auxilios psicológicos o contención hacia ciertas características de la persona o de la personalidad, y un tercer elemento que tiene que ver con el acompañamiento. Desde el lugar que yo lo propongo, tiene que ver respetuosamente con esta formación que va a garantizar que el usuario esté en algún sentido comprendido por su estructura mental, cómo está constituida, y ayuda entonces a hacer buenas intervenciones. Ok, perfecto. Entonces, primer punto, que cuenten con título profesional y cédula en la cual les podemos dejar la descripción para que lo verifiquen. ¿A quién buscamos como atención? Siguiente punto, que lo mencionabas, el tema de la experiencia. Bueno, creo que lo podríamos entonces definir en dos, ¿no? Uno, que tenga la formación en psicología, y la otra, que demuestre
la acreditación correspondiente. ¿No? Ahí tendremos 2. La tercera, hablábamos también de la expertise. El expertise es un punto bien valioso. ¿Por qué? Porque cuando yo he identificado que hay una cierta condición que me genera malestar, pues obviamente eso me lleva a buscar a alguien que tenga ya demostrado que ha trabajado con ese tipo de padecimiento, que conoce de alguna manera cuáles son los elementos para hacer intervenciones mucho más precisas y que mejore más rápido el paciente. Pero si no sé, obviamente, pues por lo menos acudir con un buen clínico que me pueda generar un diagnóstico. Si yo ya sé cuál es mi tipo de padecimiento, entonces buscar sobre personas que se dedican, porque han demostrado tener esa expertise para atender ese tipo de padecimientos. No es lo mismo que yo sea alguien especialista, por ejemplo, en adultos, a que si yo tengo un adolescente o yo tengo un niño que está padeciendo de ciertas condiciones, para poder ser atendido por alguien que no ha tenido expertise, no es lo recomendable. Entonces tendremos que verificar que realmente parte de su expertise está relacionado con el padecimiento que yo estoy, en este caso, experimentando, o por lo menos que esté relacionado con una formación que facilite el manejo de ese tipo de padecimientos. ¿Cuál sería el siguiente? Hablábamos por ahí un poquito también de la relación que se pueda generar. Creo que un punto bien importante en términos de la relación que hacemos cuando escogemos terapeuta, es bien importante que yo lo llamo no solamente que haya un rapport por parte del terapeuta, sino que yo me sienta, voy a utilizar la palabra en clic, con ese terapeuta, porque es bien importante esa parte inconsciente que se ve puesta en la relación, habla todo el tiempo. Entonces, si desde el principio, en las primeras sesiones, no siento esa condición que me hace sentir cómodo, bienvenido, aceptado, es también una posibilidad de pensar si ese es el lugar en el que yo me quiera quedar. A partir de eso, tomar decisiones para no seguir buscando, ¿no? Como parte de un gran catálogo que existe ahora como profesión de psicología, hay muchos especialistas que ofrecen muchas posibilidades. Entonces, continuar con esa búsqueda, y a veces también se puede pedir como este espacio de decir cuánto tiempo tengo yo para poder conocer si este es el esquema, este es el enfoque, esta es la manera que a mí me gustaría o que me sirve para mi tipo de padecimiento. Eso es bien importante. A veces cuando consultamos al especialista no le preguntamos de qué enfoque es, cómo me va a ofrecer un acompañamiento, o si es una psicoterapia, cuál sería la expectativa de mí como paciente, pero también usted qué ofrece, ¿no? Porque a veces estamos a ciegas en eso y decimos, es que yo voy con un analista, pero no sé qué es analista, y entonces todo el tiempo hablo y hablo y hablo, y yo tengo la expectativa de que él en algún momento me diga cómo manejar mi situación, y resulta que esto no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Y lo platico con mi amigo y me dice, es que yo con mi psicólogo sí ocurre, fíjate. Y a mí me pregunta y me responde y me dice, pero ¿por qué no es igual? Ahí viene, por ejemplo, una condición que representa el tipo de enfoque. Entonces, si yo platico las primeras sesiones y le digo, ¿qué es lo que puedo esperar de esta relación terapéutica? ¿Puedo mejorar si tengo este tipo de padecimiento o simple problemática para llevar a cabo una mejoría en mi estado emocional o en mi estado cognitivo del punto que yo quiera partir? Platicarlo es también parte de algo que podemos hacer las primeras sesiones. ¿Cómo me siento? ¿Qué estás dispuesto a ofrecerme? Hacer un encuadre, decimos, en psicoterapia, qué es lo que puede pasar, qué es lo que no. Si es un enfoque, por ejemplo, cognitivo-conductual, es mucho más esquematizado. Inclusive te puedo decir más o menos en cuántas sesiones tendrías que sentir mejoría de acuerdo al padecimiento que esté detectando. El cognitivo-conductual es uno de los enfoques que propone eso y que permite eso por su estructura y por su forma de intervención, que no va a ocurrir, por ejemplo, con un enfoque humanista. ¿Y cuántas sesiones? Híjole, no te lo puedo plantear desde ahora, porque va a depender mucho de cómo tú vayas avanzando en este proceso de autoconocimiento y de conciencia. Ahí vienen las variantes, ¿no? Ok, entonces en este punto, si ya se está con un terapeuta, si ya se pensó en ir, invitarlos a que pregunten qué les puede ofrecer, qué enfoque, cómo se va a trabajar,
qué se va a estar haciendo, qué se puede esperar incluso, ¿no? A veces creo que justo esta parte de desconocimiento como que la gente pues termina diciendo, pues como no sabemos, no preguntamos. Y justo lo dijiste muy bien, a veces vamos a ciegas y decíamos, es que mi psicólogo me cae súper bien, ¿no? Y a veces no cuenta justo con esas características de, pues sí, te caerá muy bien, pero qué tanto tal vez estás avanzando, qué tanto te sientes cómoda, que lo dijiste muy bien, ¿no? Tengo que sentirme aceptada, bienvenida, como en esta parte de sentir como mucha compañía por la persona con la que estás al inicio, ¿no? Pero esa parte también lleva como qué se puede esperar, cómo se va a estar trabajando y que sobre todo las personas tienen un derecho a saber cómo se les va a estar atendiendo, ¿no? Es un servicio que se les ofrece y tienen todo el derecho a preguntarlo. Sí, y también cuando hablamos del clic, es valorar si ese enfoque me viene bien a mí, porque Exacto. eso también, esto de explorar es válido, es importante mantener esa comunicación con el terapeuta y también identificar si esta condición nos va a llevar a tener claridad en los objetivos, en el tipo de procedimiento, pues es algo que sí necesitamos saber, o que si en realidad lo único que busco es un acompañamiento que me permita ir mejorando en situaciones que no representan una patología o una alteración mental, eso también es parte de un acompañamiento psicológico, ¿no? No Muy necesariamente tengo que tener un problema para decir, quiero irme a Sí, autoconocer, ¿no? Un cuarto punto súper interesante, el de hacer clic. ¿Qué pasa con todas estas personas, Miriam, que piensan en ir a consulta, que están como ahí dubitativas y que a lo mejor esta información les puede ayudar, pero que tienen un signo de pesos ahí en mente? No me va a alcanzar, cuánto me va a costar, es muy caro, pensaría como que nos va a faltar economía. ¿Qué pasa con el tema del dinero con las personas? Con esto. Creo que es una de las preguntas bien importantes y bien valiosas porque a veces cuando empezamos a coquetear con esta idea, lo primero que pensamos es que va a tener un costo, ¿no? Y efectivamente todo servicio, al menos desde un enfoque psicológico, tiene que ser valorado y tiene que tener un costo. Pero no significa entonces que no pueda haber diferentes opciones de instituciones, tanto privadas como públicas, que den la opción para que la gente pueda tener acceso a la salud mental. Entonces, yo te diría, por ejemplo, que la NAWAC tiene un sistema que propone la posibilidad de recibir un buen tratamiento por personas altamente calificadas, especialistas, en un costo justo, que se vuelve accesible para muchas familias que quizá fuera de esta institución no lo alcanzaran. Y con esto te puedo abrir muchas posibilidades para que la gente también pueda investigar qué tipo de instituciones de salud, obviamente pública, pero también organizaciones que están abiertas para dar un costo sumamente accesible y en muchos sentidos a veces simbólico, pero que no piensen que la salud mental es algo costoso. En el costo-beneficio de trabajar a tiempo en niveles de prevención, podemos evitar que después la calidad de vida, no solo de ellos, porque el asunto de la salud mental recae sobre los familiares también. Entonces, tener un paciente con una alteración mental que no ha recibido una atención adecuada es altamente costoso. No se refiere solo a la economía que corresponde al dinero, sino al desgaste emocional y a la condición que puede llevar a que esa calidad de vida de la familia involucrada baje. Entonces, a veces un buen diagnóstico en temprano momento puede hacer que esa calidad sea, en este caso, adecuada. Y si lo dejamos por el miedo a que es costoso, accedan. Busquen las instituciones, indaguen cuáles son los costos y con estas características van a encontrar varias opciones. Estos 5 puntos de los que hemos estado hablando hoy, me gustaría hacer entonces un resumen. Mira, estamos hablando de una persona que haya sido formada en psicología, que acredite el título y la cédula, que cuente con experiencia para solventar los problemas, sumándole el tema de la formación, llamémosle complementaria, y que lo hace especialista. ¿no? Y el clic,
el sentirse respetado, el sentirse valorado, el sentirse bienvenido en otro lugar, en el lugar en el que vas a recibir la atención y con el especialista con el que estás acudiendo. Y el último punto, que hay instituciones que cumplen con estas características también con un precio justo, a buscar y animar a las personas a que el tema del psicólogo es un tema de un precio que se puede en muchas ocasiones considerar para que sea justo de acuerdo a las posibilidades de las personas, ¿no? Para ir finalizando nuestro programa del día de hoy, me gustaría que en pocas palabras, ¿qué te gustaría que esas personas supieran? ¿Con qué te gustaría que se quedaran de esta plática? Y que pues por favor se lo puedas dirigir a ellos. La analogía, ¿no?, de lo que representa la vida como el curso de un río, ¿no? Y la visión del acompañamiento, pero también incluiría, ¿por qué no?, también la de la psicoterapia, es cómo nosotros nos volvemos acompañantes en ese proceso de cuando la gente transita por el río, ¿no? Y cómo entonces poder manejarnos en una corriente o ante un río que se encuentra encauzado o desencauzado, hace la diferencia de que vayas con alguien que puede ir diciendo, podemos bajar el remo, podemos, o no, levántalo y deja que te lleve la ola, para después encontrar esta circunstancia de calma del mismo río. Y creo que eso me gustaría compartirles, ¿no? Entender a la psicoterapia o al acompañamiento, que son dos fenómenos distintos, pero que encaminan a lo mismo, al bienestar de la persona, es algo que podemos pensar como una compañía, no como algo que nos lleve a vernos como algo nos funciona mal, sino al contrario, como de qué padre que podamos tener al lado de nosotros un experto que pueda acompañarnos ante esas circunstancias. De repente, a ver, calma, esta calma va a pasar, puedes atravesar de esta manera y no te voltee la barca, ¿no? En este caso el río. Entonces me gustaría cerrar con esa analogía que me parece bien valiosa para empezar también a ver al acompañamiento no como una condición de que algo me funciona mal, sino de que soy lo suficientemente inteligente para consultar a un experto para que me ayude en esta travesía que a veces nos presenta la vida, ¿no? Y pues bueno, vamos a cerrar el programa del día de hoy, no sin antes nuevamente darte las gracias por todo el tiempo, que no sea la última. Ya hablaremos en algún otro momento de algunos temas también que me encantaría que participaras, pero bueno, vamos a cerrar el programa. Mi nombre es Hernán Alcántara, les damos las gracias a quienes nos estuvieron viendo, a quienes nos estuvieron escuchando en los diferentes canales que se va a estar transmitiendo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Miriam. Gracias a ti, Hernán. Gracias a todos. De la mano de especialistas, te ofrecemos herramientas y tareas prácticas para que puedas aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. Esto es Bienestar Emocional, Psicología para la Vida Diaria.